Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Les habla su hermano José Ramírez. Y hoy quiero hablar de un tema de las puertas o de los derechos legales al enemigo. Y esto es fundamental para comprender cómo muchas personas sienten que ciertos, patrones negativos se repiten en ellos y en sus familiares, aunque sean cristianos, porque por el desconocimiento de este tema le ha dado ventaja al enemigo en sus vidas. Por eso quiero compartirles cómo se debe abordar este tema. Lo primero es, ¿qué son estas puertas? Estas puertas, queridos hermanos, son aperturas espirituales que ocurren cuando un antepasado o una persona misma participa en actos que van en contra de los principios espirituales establecidos por el Señor. Y no es que el pecado se herede biológicamente, como si es el caso del pecado original que heredamos desde el pecado de Adán, que se pasó a toda la humanidad, sino que las consecuencias y las influencias crean un camino abierto, o mejor dicho, algo así como un puente para que los demonios operen en esas vidas. Esto se trata de derecho legal. Miren, el enemigo no puede actuar sin un permiso. El pecado persistente actúa como un contrato que le otorga autoridad al enemigo. ¿Para qué? Para influir en esa área específica de la vida, sea salud, finanzas, relaciones, etc. Lo siguiente es los patrones repetitivos. Estos patrones se manifiestan como maldiciones generacionales, así se conoce en el léxico cristiano evangélico, donde se ven los mismos vicios, los mismos pecados y conductas, enfermedades o tragedias en abuelos, padres e hijos. En segundo lugar, quiero hablarles de los tipos comunes de puertas abiertas. Primera puerta que yo encuentro es la práctica del ocultismo, hechicerías, adivinación o pactos realizados por antepasados. Esta es una de las puertas más fuertes que le dan más legalidad al enemigo y que el enemigo lucha por mantenerla en la generación. Están los patrones de abuso, sea abandono, adulterio o violencia, que se vuelven normales en el núcleo familiar. La segunda puerta que yo considero importante que se anuncie como puerta generacional al enemigo es la falta de perdón. Amarguras arraigadas que se transmiten de una generación a otra. Se ha dado el caso, y yo como predicador y pastor, pues me he encontrado con eso muchas veces, que resulta que hay un mal en el presente que fue sembrado en el pasado. La madre le siembra el veneno que tiene en su corazón a los hijos. Esos hijos se lo siembran a sus hijos. Y ya va por ahí por la segunda generación y así va. Esa es una de las principales estrategias de Satanás para destruir toda una generación. En tercer lugar, ¿cómo cerrar esas puertas? En el área de la liberación espiritual, el proceso para quitar esa autoridad al enemigo sigue estos pasos. Primero, reconocimiento, es decir, identificar el patrón o el pecado, incluso
si no fue cometido por ti, sino por tus ancestros. Eso es bíblico. ¿Por qué? Porque fue lo que hicieron Daniel y Nehemías, que confesaron el pecado de la nación de Israel y de sus padres. Ellos no lo habían cometido. Ese es el trabajo de la intercesión. Pararse delante de Dios, en la brecha de Dios, por una persona, una familia o una nación. Lo segundo es el arrepentimiento identificativo. Esto es pedir perdón a Dios por esos pecados familiares, reconociendo que se abrió una brecha, una puerta al enemigo. Lo tercero es la renuncia. Declarar verbalmente que se cancela cualquier acuerdo o derecho legal que el enemigo tenga sobre la vida y la descendencia. Cuarto, la sustitución. Llenar esos espacios con principios opuestos. Por ejemplo, si hubo avaricia, entonces practicar la generosidad. Eso es un tema profundo que toca la identidad y la libertad personal. ¿Cómo identificar estos patrones específicos y los pasos prácticos para realizar una oración de renuncia? Bueno, para cerrar estas puertas es necesario actuar con la precisión de un cirujano espiritual. Y no se trata solo de repetir palabras como si fuera una invocación mágica, sino más bien de identificar la raíz legal que permite la influencia del enemigo para luego revocarla. Aquí te doy unos tips prácticos para identificar los patrones y los pasos para la renuncia. Primero, ¿cómo identificar los patrones? Para saber qué puertas están abiertas. Y para eso, pues tú tienes que observar con claridad y madurez el árbol genealógico espiritual. Busca eventos que se repiten en al menos 3 generaciones. Yo conozco familias que todos ellos, desde el abuelo, papá, hijos, nietos, a incluso bisnietos, son traficantes de droga, son guerrilleros, son delincuentes. Todos han ido a la cárcel por causa de algún delito. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que ver también, dentro de ese contexto del árbol genealógico espiritual, por ejemplo, hay una ira hereditaria, orgullo extremo o una tendencia a la depresión y el aislamiento en varios familiares, que generalmente esto lo lleva a pensamientos suicidas. Yo conozco familias que viven en un cuadro depresivo, un cuadro de baja estima o de sobreestima. Están los patrones de salud, enfermedades que aparecen a la misma edad en diferentes miembros de la familia. Ahora usted lo ve con diabetes, problemas mentales, infertilidad. Están los patrones de escasez. Esto es cuando se observa una incapacidad constante para retener el dinero, quiebras recurrentes o una mentalidad de miseria. A pesar del esfuerzo, nunca consiguen la puerta al éxito. Están los patrones relacionales. Eso la podemos identificar cuando vemos divorcios repetitivos, madres solteras por generaciones o hijos que abandonan a sus padres. Las prácticas de ocultismo. Investiga si hubo abuelos o tíos que estuvieron involucrados en curanderismo, en masonería, espiritismo, rosacrucismo, babalaos o con pactos directos con los demonios. Entonces estas son las puertas más anchas, como le dije. Son las puertas más propicias
para que el enemigo arrastre, encadene las generaciones. Cuando tú haces la oración de renuncia, tú estás cancelando un contrato con el enemigo, estás revocándole el poder que le fue otorgado. Para esa oración, el primer paso es el arrepentimiento identificativo. Aunque tú no hayas cometido el pecado original, reconoce que tu linaje sí lo hizo. Y tienes que decir, por decir, Señor, reconozco ante ti que mi familia ha caminado en, y menciona el pecado, por ejemplo, idolatría, adulterio, vicios, delincuencia, etc. Pido perdón por ellos y por haber aceptado esos patrones en mi vida. Paso B, renuncia específica. Debe ser directo, porque el enemigo se esconde en la ambigüedad. Nosotros tenemos que tener una definición y una proyección clara. Tenemos que tener una diana donde mirar como objetivo y cumplir un propósito. Y tienes que hacer esa oración. Incluso puedes hacerla como el Espíritu Santo te guíe. Pero yo, por ejemplo, yo te diría que digas, en el nombre de Jesús renuncio y corto todo lazo espiritual menciona la práctica o el pecado recurrente en la familia por generaciones. Renuncio a cualquier pacto hecho por mis antepasados, conscientes o inconscientemente. Paso C. Cancelación de derechos legales. Aquí tú le quitas la autoridad al enemigo. Tú dices, declaro que el enemigo ya no tiene derecho legal sobre mi salud, sobre mis finanzas, sobre mi familia. Y yo cancelo toda acta de decretos que nos era contraria y la clavo en el nombre de Jesús en la cruz del Calvario. Paso D. Bendición y sustitución. Atienda bien esto. Vea, cierre la puerta sellándola con lo opuesto. Usted puede decir, hoy establezco una nueva herencia de bendición, de santidad, de servicio y de libertad para mis hijos y las generaciones venideras. Serán generaciones al servicio del reino de Dios en la tierra. Y en tercer lugar, quiero hacerte unas recomendaciones importantes. Hazlo en voz alta. La autoridad espiritual se ejerce a través de la confesión de la boca. La Biblia dice, cercana de mi boca está la palabra de fe. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, tiene que haber una conexión entre lo que creemos y lo que queremos. En el nombre de Jesús. Yo te recomendaría, haz una lista. Antes de orar, anota todo lo que has detectado en tu familia. ¿Para qué? Para que no se te pase nada por alto. No debes dejar pasar esas pequeñas zorras, porque son las que dañan la viña. Mantén la puerta cerrada. Una vez que tú renuncies, debes cambiar los hábitos. Si tú renunciaste a la puerta de la mentira, entonces comienza a practicar activamente la verdad para no volver a abrirla. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y yo creo que durante esta semana voy a hablar de estos temas, lo que es el pecado, la iniquidad, las puertas generacionales. Voy a seguir hablando de esto. Dios te bendiga. Shalom.